Grabamos y empezamos, ¿sí? Espero que no me haga más esta jugada nuestra señal, ¿sí? Bueno, entonces nuestro tema de hoy, estamos todavía en el punto 1 del programa, actos de habla, variedades lingüísticas, y vamos a desarrollar dos temas del segundo tópico ya, que es niveles del lenguaje, ¿sí? Así que vayan haciendo sus controles para que puedan organizar ustedes sus contenidos, ¿sí? Bueno, les presento, entonces vamos a retomar. En la primera clase ya habíamos hablado de la pragmática y hoy quiero explicarle mejor que es una disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre el enunciado, el contexto y los interlocutores, ¿sí? Los interlocutores son los emisores, receptores, el contexto en donde se realiza ese acto de habla, ese acto comunicativo. Es una disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los hablantes, así como los enunciados que estos profieren y las diversas circunstancias que concurren en la comunicación, ¿sí? Entonces la pragmática es la más abarcativa, la disciplina más abarcativa de la lingüística, y se ocupa de las intencionalidades, de los sentidos de los mensajes que nos comunicamos entre los hablantes, ¿sí? Dentro de esta disciplina se desarrolla el tema que es el actos de habla. Los actos de habla son las acciones que realizamos cuando hablamos y los efectos que producimos en el receptor a partir de lo que hemos dicho. Cuando hablamos se producen al mismo tiempo tres actos, ¿sí? Nosotros cuando emitimos un mensaje, cuando hablamos, conversamos, siempre lo hacemos con una intencionalidad, ¿sí? Eso ya lo vimos en las funciones del lenguaje, ¿sí? Que tenemos cuando queremos solamente referenciar una cosa, una situación, un hecho, entonces usamos la función de nuestro lenguaje en la forma más objetivamente posible, sin rodeos, sin una carga emotiva y sin un mandato que le queremos indicar al receptor, ¿sí? A eso le decimos nosotros función referencial. Esas funciones del lenguaje tienen una estrecha relación con lo que estamos desarrollando el día de hoy. Cuando hablamos, dice, se producen al mismo tiempo tres actos. Tenemos el acto locutivo, que es el acto de decir algo, de enunciar, de emitir un mensaje. Tenemos también el acto ilocutivo, que es la intención que tiene el emisor al decir algo, ¿sí? Nosotros expresamos una idea, emitimos un mensaje con una intención determinada, sea para saludar, sea para preguntar, sea para comunicar nuestro estado de ánimo, o sea para conseguir una atención del otro, ¿sí? Buscamos una respuesta del otro. El acto perlocutivo es el efecto que produce en el receptor lo dicho por el emisor, ¿sí? Acá les presento en un esquemita locutivo, enunciación de una oración con un determinado sentido de referencia, y locutivo conlleva una imposición, una promesa, una advertencia en virtud de la fuerza convencional asociada a la oración, y perlocutivo se refiere a los efectos producidos en los destinatarios y en la audiencia por la enunciación de la oración. Pertenece a la esfera de los receptores y constituye su reacción ante los actos de quien habla. No es siempre identificable ni delimitable, ¿sí? Así como las funciones del lenguaje, también estos tres actos que solemos realizar inconscientemente o por lo menos espontáneamente van a convivir
una función con otra función del lenguaje que no siempre se puede delimitar, pero se puede identificar en la mayoría de las veces, ¿sí? Acá les preparé un esquema, un mapa conceptual que les recomiendo que ustedes vayan practicando con sus resúmenes de todas las asignaturas, que les va a ayudar mucho a fijar las ideas esenciales de cada tema, ¿sí? Y luego hacer por lo menos a mano un mapa conceptual o un mapa mental les va a ayudar mucho a volver a repasar, incluso a última hora. Eso es importante para el aprendizaje, ¿sí? Uno de los métodos recomendados en el desarrollo de las competencias, que es el último enfoque que tenemos para desarrollar las clases de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces acá tenemos actos de habla. Y la clasificación según su intencionalidad. Ya vimos nosotros el locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Y ahora vamos a clasificar según la modalidad o según la intencionalidad del mensaje que emite el hablante, el emisor. Pueden ser asertivos o representativos. Esto está relacionado con la función referencial. ¿Se acuerdan ustedes que la función del lenguaje referencial también se le llama función representativa o función informativa? Es cuando el hablante asevera algo, niega algo o corrige algo, ¿sí? Con diferencia nivel de certeza. En esta clase de oración, en estos enunciados, entonces usamos también el modo indicativo, porque ese es el modo verbal que se usa para denotar la certeza de una acción, ¿sí? Tiene entonces estrecha relación con la función referencial o representativa del lenguaje y tiene también estrecha relación con las oraciones afirmativas. Yo sé que ustedes ya estudiaron en el colegio la oración, la clasificación de oraciones según la actitud del hablante, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes las oraciones enunciativas, afirmativas y negativas, las oraciones dubitativas, las oraciones interrogativas, exclamativas, imperativas, interrogativas? Bueno, esa clasificación corresponde a este mismo tema, ¿sí? Este es su complemento. Acá no solamente vamos a estudiar si es interrogativa o exclamativa, sino cuál es la intención que denota ese mensaje, ¿sí? Entonces, tenemos asertivos o representativos, donde el hablante asevera, afirma algo, o niega algo, o puede corregir algo, con diferente nivel de certeza. Por ejemplo, el sol está que quema, ¿sí? El sol, estamos afirmando que el sol, tenemos un día muy caluroso, ¿sí? Tenemos temperaturas muy altas. Directivos o apelativos. Esta clasificación tiene estrecha relación con la función apelativa del lenguaje, ¿sí? El hablante busca obtener una reacción determinada del receptor. ¿Se acuerdan que la función apelativa se centra en el receptor con la intención de persuadir, de motivar, de conquistar al receptor, ¿sí? Por ejemplo, vení con tus amigos a la alucinante fiesta. Una invitación que espera una respuesta positiva del receptor. Compromisorio. El hablante asume un compromiso, una obligación o un propósito. Por ejemplo, te juro que la fiesta estará marete, o estará súper, estará re cool, ¿sí? Hay un compromiso, una promesa del hablante para que realmente pueda influenciar en el receptor y pueda convencer. Después tenemos la clasificación del acto de habla expresivos. El enunciado expresa un estado interior del emisor.
que puede ser emocional o físico. Esto está estrechamente relacionado con la función emotiva o expresiva del lenguaje. Por ejemplo, luzco bella con el bronceador piel caoba. Esta es una frase de una publicidad, ¿sí? Actos de habla declarativos, el hablante genera un cambio en la realidad con una declaración o sentencia. Hija, te doy permiso de ir a la fiesta. Y genera un cambio en el receptor, ¿sí? Ese efecto que ocurre con la intención del mensaje del hablante y el efecto que produce en el receptor, a eso es lo que le llamamos actos de habla. Porque no solamente es intercambio de palabras, no solamente es intercambio de ideas, ni intercambio de sentimientos, sino también entre el hablante y el receptor ocurren cambios de acuerdo a estas intencionalidades en los mensajes, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta que tiene estrecha relación con la clase pasada? Sí, profe. Genial. Entonces, tomen esto como una continuación, como una complementación para poder ir integrando estos temas en sus esquemas mentales, que muchas veces en el colegio se parcela demasiado. Se separa todo por una cuestión de didáctica o por una cuestión de organización disciplinar, se separa todo. En realidad tiene conexiones entre sí y se complementan para que se pueda comprender bien y para que nosotros podamos aplicar adecuadamente, ¿sí? Tomar conciencia que todo lo que decimos produce un efecto en el otro, entonces también vamos a tener más cuidado a seleccionar nuestras expresiones, a cuidar nuestras ideas y a conseguir nuestro objetivo, ¿verdad? Tenemos que saber que cuando emitimos un mensaje siempre tenemos una intencionalidad con un objetivo. Entonces, si queremos lograr eso, también tenemos que canalizar bien nuestro mensaje. Acá les presento un texto que les voy a compartir en un Word con el PPT, que me gustaría que me ayuden a leer. El primer párrafo, ¿quién se anima a leer? A ver, Belén. ¿Podrías leer el primer párrafo? Sí. Sí, Los escucho. enunciados, acto y locutivo. Los enunciados lingüísticos no solo expresan informaciones, sino que pueden también constituir acciones cuando se usan en las circunstancias comunicativas y sociales adecuadas. En efecto, quien dice te felicito, muchas gracias, cuidado o cállate, en las condiciones apropiadas, no describe estados de cosas, sino que por el hecho mismo de usar esas palabras, felicita a su interlocutor, le agradece algo, le hace una advertencia o le da una orden. Es decir, lleva a cabo actos verbales o actos de habla. Así mismo. Excelente, Belén. Gracias. A ver, Luis, ¿podrías leernos el segundo párrafo? Sí, claro. Seguimos con ilocutivo. Se caracteriza por el segundo párrafo, ministra, Sí, el segundo. se caracterizan por tener fuerza ilocutiva o valor ilocutivo, en el sentido que llevan asociadas las propiedades requeridas para constituirse en un acto verbal determinado. Así la expresión te lo prometo no es una oración declarativa similar a está lloviendo, puesto que quien emite la primera ante otra persona en la situación apropiada lleva a cabo una promesa. Por tanto, cierto tipo de acción verbal o de acto de habla. Muy bien, excelente. Entonces es importante analizar de esa manera para poder identificar cuándo el acto de habla es ilocutivo, cuándo es locutivo, ¿sí? Teniendo en cuenta
la intención que conlleva ese mensaje. No solamente vamos a mirar cómo está escrito el verbo, no solamente vamos a mirar si lleva signo de admiración o signo de interrogación, sino que vamos a atender cuál es la carga compromisoria que lleva esa expresión. Porque, por ejemplo, si yo les digo, te juro, ¿sí? Estoy afirmando algo, pero también estoy jurando una situación, una cuestión, un hecho, ¿sí? Como la promesa, como el brindis, como el agradecimiento, como también para expresar, para decir, por ejemplo, cuidado, para advertir una situación. Entonces hay que atender que hay frases que conlleva consigo una felicitación, una promesa, un juramento, un pedido, una exhortación, una súplica, un ruego, ¿sí? Un mandato. Ese tipo de análisis es lo que es interesante tener en cuenta en el momento de aplicar este tema a los ejercicios. Dice que suele salir algunos ejercicios de actos de habla. Entonces, usar también el sentido común, porque esta frase nosotros empleamos diariamente en nuestro lenguaje cotidiano, es tomar conciencia cuál es la intención que estamos utilizando para cada mensaje. Vamos a continuar. Es importante subrayar que un acto de habla determinado solo es reconocido como tal en las circunstancias sociales adecuadas. Va a depender muchísimo del sentido, el contexto en el cual estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, la expresión, ¿está usted absuelto? Constituye un acto de absolución si es pronunciada por un juez en la situación formal apropiada, en un juicio, ¿sí? En cambio, si un abogado la dirige a su cliente, entonces va a tener otro sentido. El contexto es lo que va a aportar, va a determinar cuáles son las intenciones de esas frases, ¿sí? Porque una misma frase dicha con una misma palabra puede tener un sentido positivo o un sentido peyorativo, ¿sí? Qué simpática que sos en un contexto y con un tono determinado va a cambiar totalmente el sentido, ¿sí? Si realmente se dice en forma positiva es agradable, pero también se puede decir en forma peyorativa o negativa. Entonces el contexto es lo que nos va a ayudar a identificar esas intencionalidades. Entonces, en los ejercicios, teniendo en cuenta el examen de ingreso, ustedes también tienen que considerar el contexto en el cual se expresa ese enunciado, ¿sí? Para poder identificar y poder marcar lo más adecuado. Los actos verbales pueden manifestarse gramaticalmente de formas muy diversas. Para pedir perdón, por ejemplo, suele usarse en español expresiones como le pido perdón, o perdóneme, o perdóname, me perdonas, ¿sí? O me perdonas. Si nosotros en nuestro castellano paraguayo usamos el voceo, entonces ahí cambiamos la acentuación, ¿sí? Perdóname. En vez de decir perdóname, decimos nosotros perdóname, ¿sí? Escúchame. Para el acto de jurar se utilizan, entre otras, lo juro por estas, por mi madre, ¿sí? No precisamente se va a usar la palabra explícita del juramento, sino que algunas expresiones que denoten también juramento, ¿sí? Que son sus equivalentes. Puede ser en mi caso, yo digo por mi hija, ¿sí? Que ya tengo una hija. Entonces se jura por algo valioso. Quiere decir que la palabra que estamos dando a la otra persona tiene valor y estamos pidiendo que confíe en el valor de esa palabra, ¿sí? Se usan en efectos el verbo prometer para prometer, el grupo verbal pedir perdón para pedir perdón y el verbo jurar para el juramento, ¿sí?
pero no se usa el verbo insultar para insultar, ¿sí? No decimos yo te insulto y con eso estamos insultando, sino que usamos otras palabras que tienen la carga del insulto. Por ejemplo, les pido perdón, ¿sí? Para pedir perdón. O también se puede usar os lo juro, o te juro, les juro, lo juro, respectivamente. Promesas, peticiones de perdón y juramento, ¿sí? Entonces, tener en cuenta también cuáles son los verbos que se pueden usar en estos actos de habla. Otros ejemplos tenemos acá. Para Isabel, cuando vamos a enviar una nota, una carta, una tarjeta de felicitaciones, ponemos para Isabel. Sabemos que esa frase tiene la intención de una dedicatoria. Si estamos en una boda, por ejemplo, y brindamos, alzamos la copa y decimos por Julio y Ángela, ¿sí? Sabemos que estamos brindando por la boda, por la unión de esa pareja. Si estamos yendo, conduciendo o estamos yendo de copiloto y decimos despacio, es que estamos dando una intromisión. Una expresión también dice imbécil. Encuentre lo que le pido. Es una imprecación. Música maestro, por ejemplo, en una orquesta, ¿sí? Entonces esa frase constituye una petición. Esa luz, todos firmes, implica una orden. Mía, petición de la pelota en un juego. O dame, también puede ser. ¿Qué hora es? Constituye una pregunta y también un pedido. Estamos solicitando la hora. Vuelve pronto, es una petición. Que te mejores, que te vaya bien, ¿sí? Que te salga todo bien, denota deseo. Entonces, de esa manera se puede ir identificando las intencionalidades en las oraciones, en los enunciados. ¿Hay algunas consultas hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, gracias. Después vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Antes de pasar al otro tema, quiero preguntarles si vieron el formulario, el ejercitario que les preparé, el ejercitario número 1. Les compartí en el grupo de WhatsApp. Es el ejercitario de aplicación de nuestra primera clase, ¿sí? En el grupo de WhatsApp está el enlace de Google Form y también está el archivo de PPT que estuvimos desarrollando en la clase pasada, ¿sí? Vayan practicando, completen, ahí están marcadas las respuestas correctas para que ustedes puedan ver cuántos puntos hicieron. Eso también es importante, ir probando y saber la habilidad de identificar la respuesta más adecuada, ¿sí? Porque a veces en temas tan fáciles aparentemente podemos cometer errores, ¿sí? Así que para evitar eso hay que practicar. Les invito a que completen eso y después sigan practicando otros ejercicios que están en los materiales, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al segundo tópico, que son los niveles del lenguaje. Este tema ya se desarrolla en la escuela y en el colegio, así que lo que vamos a hacer es rememorar y afianzar algunos puntos. Tenemos el nivel culto, que implica un uso caracterizado por una organización cuidada del discurso. El discurso es el mensaje que emitimos. Variedades en las construcciones oracionales que vamos a lograr con un bagaje suficiente de vocabulario, con predominio de la subordinación, no solamente oraciones simples, muy sueltas, sino que ya vamos cuidando también los enlaces
que existen entre esas ideas que estamos emitiendo. Abundante vocabulario, preciso y conciso, ¿sí? Vocabulario preciso, conciso, específicamente lo que queremos decir, y utilización de recursos expresivos si las circunstancias las requieren, ¿sí? En el nivel coloquial es un nivel intermedio de corrección, es de uso espontáneo y habitual y se denomina también lengua común o cotidiana. Es el nivel que más empleamos en nuestras conversaciones, en nuestro entorno. Después tenemos el nivel vulgar, representa el nivel mínimo de corrección de una lengua. Se caracteriza por desorden en la expresión, pobreza del léxico, faltas sintácticas y ortográficas, si es que la escribimos. Y si hablamos mala pronunciación, ¿sí? No se cuida en lo mínimo las concordancias. Esto ocurre muchísimo en nuestro país. Yo no digo que no tengamos permiso de relajarnos y no estar pendiente de lo que vamos a expresar, pero tenemos que practicar, ¿sí? El aprendizaje de la lengua implica un estudio sistemático y también implica una práctica para que podamos internalizar suficiente vocabulario y no quedarnos solamente con las que empleamos todos los días porque ya es suficiente para transmitir un mensaje básico. No nos podemos quedar en ese nivel, ¿sí? Así que hablar bien implica un estudio, implica cuidado, implica práctica, tanto en el discurso oral, en el habla, como en el discurso escrito. Después tenemos el nivel técnico o especializado que emplea ya términos de campo científico específico, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, se reciban, cuando Belén se reciba de psicóloga, entonces va a tener su vocabulario propio de su carrera, que es del área de las ciencias de psicología, porque en la carrera va a ir internalizando las teorías y todas las redes semánticas que contemplan esa área de la ciencia, ¿sí? Y Jara también en psicología, Iván en filosofía, ¿sí? Va a tener la capacidad y va a desarrollar las habilidades de la lógica, del razonamiento, que implican enlaces causales, ¿sí? Todo eso va a poder desarrollar dentro de la carrera, ¿sí? Entonces, el nivel técnico especializado empleamos en ese contexto, ¿sí? En el contexto de especialistas, cuando se va a hacer una conferencia, cuando se va a desarrollar una clase, cuando se va a hacer un debate filosófico o psicológico, dependiendo del área del conocimiento. Se usa el nivel técnico especializado. Evidentemente que ese nivel va a cambiar cuando se va a comunicar con sus familiares o amistades, ¿verdad? Ahí recurrimos al nivel coloquial, es lo que usamos en contextos de confianza, ¿sí? Estos niveles conviven dentro de un hablante, ¿sí? Y el hablante tiene que tener la competencia lingüística, tiene que ser competente, comunicativo, para saber en qué contexto, en qué situación cambiar del nivel del lenguaje, ¿sí? ¿Hay algunas consultas sobre niveles de lenguaje? Tengo una duda Sí. Escucho. con respecto al nivel de lenguaje vulgar. Uh-huh. Yo tenía entendido que se refería a las malas palabras también. No sé si es una confusión nomás o tiene más bien que ver con la falta de educación, por así decirlo. Sí, nosotros usamos mucho vulgar y escuchamos mucho vulgar para relacionar con lo chabacano, con los, justamente las malas palabras. Vulgar en realidad viene del pueblo, ¿verdad? Entonces
el lenguaje que se usa en un pueblo que se caracteriza por tener limitaciones en el lenguaje, no precisamente de malas palabras, pero en ese nivel hay que reconocer, se dan los permisos para usar cualquier expresión, ¿sí? Así que por ahí tiene alguna relación Belén. Pero también es más amplio que decir solamente malas palabras, sino también pobreza de vocabulario, es falta de concordancia, es cero cuidado con el lenguaje, porque no tiene la persona que emplean cotidianamente y en cualquier entorno este nivel de lenguaje no, evidentemente no es una persona formada, ¿sí? No necesariamente se tiene que estudiar lengua por mucho tiempo, sino que si se estudia otras áreas de las ciencias, otras profesiones, también ya se va elevando el conocimiento, se va puliendo el comportamiento, se cuida ya las expresiones, porque esto va estrechamente relacionado con nuestras habilidades mentales, con nuestras habilidades cognitivas, ¿sí? Entonces, el lenguaje vulgar es, evidentemente tenemos permiso de usar si queremos usar en la cancha o en algún contexto muy de confianza, quien no ha dicho algunos chistes o algunas de esas expresiones, pero hay que cuidar siempre el contexto. Hay que cuidar el contexto. ¿Sí? Hay que practicar porque fácilmente se puede filtrar en un contexto inadecuado y ahí va a quedar mal. ¿Sí? Tal vez entre los cuates, entre los socios, las socias, vamos a usar muchas expresiones, pero eso, si practicamos mucho ese nivel de lenguaje, se va a filtrar en otros contextos y eso nos va a delatar, ¿sí? Entonces, eso hay que cuidar. Tomar conciencia de la importancia de estos niveles de lenguaje, ¿sí? Bueno, pasamos al otro tópico que son las variedades lingüísticas. Hay varias clases de lenguas que vamos a, dentro de una misma lengua, dentro de un mismo idioma, tiene muchas variaciones. Y de eso vamos a hablar. Y acá les voy a pedir que ustedes vayan anotando algunos ejemplos que suelen usar o que suelen escuchar en su ambiente, ¿sí? Y después les voy a dar el micrófono para que puedan expresar, comentar y también escribir en el chat, ¿sí? Variedades lingüísticas. La lengua es un elemento vivo que cambia constantemente. Esos cambios se denominan variedades lingüísticas, que dependen de varios factores. Vamos a ir desarrollando uno a uno de esos factores para recordar, para rememorar, porque este tema también ya se desarrolla en el colegio, ¿sí? En primer lugar tenemos la lengua estándar, que es la lengua general, es la que permite comunicarse entre sí a los hablantes de un mismo idioma. Se utiliza un código común y no se registran dificultades en la comunicación. Seguramente ustedes ya habrán escuchado el castellano neutro, que se suele practicar en algunas películas, o en algunos documentales para que realmente pueda ser válido en todos los países y no solamente en una región determinada, ¿sí? Se usa la lengua estándar, las palabras que están registradas en el diccionario, se usa en el sentido denotativo, que es el sentido directo de la palabra, porque hay palabras que tienen también sentido connotativo, sentido figurado. En una región significa una cosa, en otra región significa otra cosa. Entonces, en el lenguaje estándar, lo que se selecciona son esas palabras en sentido directo, en sentido denotativo, tal cual como está en el diccionario. Y eso permite que la comunicación sea posible en diferentes países, siempre que manejen la misma lengua, ¿sí? Los escritos formales, por ejemplo, se procura cumplir con esta lengua estándar.
Después tenemos las variedades regionales, las variaciones que dependen de las regiones. A eso le llamamos dialecto. Se conoce como dialecto a la variación lingüística geográfica, es decir, que está relacionada con el lugar donde vive el hablante. Ejemplo, la denominación de zapato deportivo en América. Para los paraguayos, nosotros decimos champión, generalmente, ¿sí? Me voy a comprar para mi champión, voy a buscar un champión, voy a ponerme mi champión, ¿sí? Mientras que los argentinos lo llaman zapatillas. La denominación de chicos, chicas, muchachos, muchachas, por ejemplo, varía muchísimo también en los países de habla castellana. En Argentina le dicen pibe, piba. Los uruguayos dicen que dice botija. En síntesis, es la forma particular en que una comunidad de habla emplea la misma lengua, ¿sí? En México, por ejemplo, yo suelo mirar algunos TikTokers o algunos YouTubers mexicanos y usan pana para decir amigos cercanos, ¿verdad? Dicen cabronas, cabrones, o mamonas, a las creídas, que nosotros usamos totalmente de otra manera, ¿sí? Esos ejemplos me gustaría que ustedes anoten ahora, ahora que nuestra comunicación es tan globalizada y podemos ver instantáneamente lo que se está transmitiendo en Argentina, en Bolivia, en Perú, en México, en Colombia, en Venezuela, y escuchamos muchas de esas palabras que en nuestro país no usamos de esa manera, ¿sí? Así que por lo menos 2 o 3 ejemplos me gustaría que anoten de las variaciones regionales, que son los dialectos, ¿sí? Por ejemplo, fresa. Como nosotros decimos a la fresa en Paraguay, decimos frutilla, ¿sí? Fresa, creo que en Argentina es frutilla, pero en México fresa creo que son los que tienen otra connotación, ¿sí? Entonces, algunos de esos ejemplos me gustaría que anoten para poder compartir. Variaciones regionales es la continuación del dialecto. Esta variedad está condicionada por la región. En términos más técnicos, el dialecto es una variante en la entonación y en el vocabulario que adoptan las lenguas en cada una de las zonas en que se habla. Son, por tanto, variantes regionales de las lenguas, ¿sí? Dentro de la misma lengua española tenemos muchísimas variaciones. Luego tenemos las variedades temporales, a esto le decimos cronolectos. Esta variedad depende de la edad de los hablantes. Un hablante se expresa conforme a su edad, ¿sí? La lengua de los niños, generalmente ellos cometen algunos errores, específicamente en los verbos irregulares, porque no saben todavía el sistema de la lengua, entonces dice juga, yo no sabo, o algunas otras expresiones propias de los niños. La lengua adolescente suele variar bastante también que los adultos y van variando a través de generación en generación. Acá hay un ejemplo, dice Lore, José te tira toda la onda, ¿sí? La lengua de adulto sería, por ejemplo, Andrés, procura que esta relación no te afecte en el colegio. También se registran variedades en cuanto a las épocas históricas. En la lengua contemporánea sería, por ejemplo, vi una mujer hermosa, y en la lengua arcaica vive una hermosa doncella, que ya es una lengua en desuso, ¿sí? A estas variaciones se le denominan cronolectos, ¿sí? Yo creo que acá también ustedes van a encontrar ejemplos que suelen emplear en sus conversaciones cotidianas, que suelen escuchar en sus amigos, ¿sí? Y van cambiando. Las nuevas generaciones van usando otras palabras que en mi generación no usábamos, ¿sí? Nosotros decíamos antes, por ejemplo, regio. Después de regio, para denotar esa misma expresión, se usa todavía genial, pero veo que los más jóvenes ya dicen re cool, re facha,
van cambiando esas expresiones de acuerdo a las edades y de acuerdo a las generaciones, ¿sí? Variedades culturales, a esto le denominamos técnicamente sociolecto. Esto está relacionado con los niveles del lenguaje, ¿sí? La lengua escolarizada es el lenguaje de las personas instruidas. Se nota porque tiene suficiente vocabulario, cuida la pronunciación, cuida las concordancias, que en castellano es bastante compleja esa concordancia, las conjugaciones de los verbos, por ejemplo, viniste, haya, vaya, díganme, se pronuncia adecuadamente. Sin embargo, en la no escolarizada, esto tiene relación con el nivel vulgar. La no escolarizada, el lenguaje de las personas poco instruidas, porque la lengua implica estudio sistemático. No es suficiente que nuestro contexto, no es suficiente nuestra comunidad de habla para aprender una lengua, ¿sí? Es necesario el estudio sistemático, es necesario saber sus normativas y aplicar esas normativas, es necesario practicar para poder usarlo adecuadamente. En la lengua no escolarizada, que sería el nivel vulgar, por ejemplo, escuchamos mucho vinistes, aiga, valle, díganme, vayamos, y muchas otras pronunciaciones inapropiadas, ¿sí? La falta de lectura también es lo que contribuye muchísimo a esa mala pronunciación, ¿sí? Como escucha de oído, aprende de oído, no sabe con precisión cómo se debe de pronunciar. Entonces, una buena lectura siempre va a contribuir a mejorar nuestro vocabulario, nuestro bagaje léxico, ¿sí? Diferencia según el sexo de los hablantes, también se puede denotar eso. Una mujer, por ejemplo, podría decir el vestido era divino, ¿sí? Y las mujeres me van a entender. La cartera estaba divina, ¿sí? Los varones, en algunos casos, tienen vocabularios propios. Vos sos re buena onda, re facha, creo que se relacionan más con los varones, ¿sí? También ustedes pueden anotar algunos ejemplos para que nos puedan compartir. Y acá les quiero mostrar un poco un video. No sé si habrán visto ya hace unos cuantos años que esto está en circulación. Un ratito. Ahora les voy a compartir. Un ratito, vamos a ver. Tenemos tiempo. A ver, para poder... Para que puedan escuchar bien, voy a mejorar el sonido y optimizar el video, ¿sí? Me avisan si pueden ver. Ahí la imagen todavía no estoy poniendo para escuchar. ¿Pueden ver? Sí, vemos, profe. Sí, profe. Bueno, sí, vamos a, les pongo, creo que son españoles estos, vamos a ver. Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara, 4 meses en Bolivia, un posgrado en Costa Rica, unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. Y el diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra. Chucho es frío en Argentina, chucho en Chile es una cárcel, chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de Chucho es un chucho ladrando y por chucho a Chucho lo echaron a Chucho. El chucho era frío, lo agarró un chucho que Chucho decía, extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles, poroto y habichuela al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro, un strawberry es una fresa. Y ¡qué sorpresa cuando en México a mí me dijeron fresa! Por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa. Con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina. Cheto es fresa, yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina. ¿Aquí están buenas las chetas? Y la cajera se enojó. Andate a la repu, que te remil parió. Y fresas, parce, me dijo un colombiano mientras vio que yo mareado me sentaba en una silla. Hermanito, no sea bruto y apuntes en la mano. En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende ni jota. Y si ni jota no se entiende, pues pregunte en Bogotá. Yo me rindo, me abro, me voy pa' Canadá. Un pastel es un ponqué y un ponqué es una torta y una torta el puñetazo que me dio una española en la boca. Ella se veía muy linda caminando por la playa. Yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió. Se volteó, me gritó, me escupió y me cacheteó. Capullo yo le dije porque estaba muy bonita. Y si capullo es un insulto, ¿quién me explica la maldita cancioncita? Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrimiento, es lo que yo tengo. Y por más que yo lo intento, yo a ti nunca te comprendo. Ya no sé lo que hay que hacer para hacerse entender. Y la plata de mis clases no quisiera devolver. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi planeta me voy.
En España al líquido que suelta la carne la gente le dice jugo. Por otro lado, en España el jugo de frutas la gente le dice zumo. Me dijeron también que el sumo pontífice manda en la religión. Y yo siempre creí que un sumo era un gordo en tanga peleando en Japón. Conocí a una andaluza, se llamaba Concepción. Su marido le decía, concha de mi corazón. Vámonos para Argentina, le dije en una ocasión. Yo lo siento, pero si me dice Concha, creo que allá mejor no voy. Pero Concha, ¿qué te pasa? Si es un muy lindo país. Hay incluso el que compara Buenos Aires con París. De mi apodo ya se burlan de la forma más mugrienta. Siempre hay cada pervertido que de paso se calienta. Y con tantos anglicismos todo es más complicado. Si traduces textualmente no tiene significado. I will call you back, te diría cualquier gringo. Yo te llamo para atrás, te dicen en Puerto Rico. Ojos es ice, ice es hielo. Hielo, el color de la yema del huevo. Oso es ver, y ver es sí. Sí es la nota que en inglés es be. Y aparte B es una abeja y también es ser. Y Sir Michael le decía a mi profe de inglés: y el que cuida tu edificio es un guachimán. Y con los chicos de tu barrio sales a janguear. Y la glorieta es un rombo y le vistes con overol. Porque tiene que ser tan difícil saber cómo diablos hablar español. No es que no quiera, perdí la paciencia. La ciencia de este idioma no me entra en la conciencia. Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila y anotando en un diario todas las palabras que durante el día aprendía, y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina, y probando todo tipo de comida y comprando enciclopedias y antologías, yo pensé que aprendería y que con fe lo lograría. Mis esfuerzos fueron en vano. Yo creía que hablaría el castellano, pero ya no. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dice... ¿Pudieron escuchar? Sí, profe, se escuchó bien. ¿Se escuchó Sí, profe. bien? ¿Vieron cuántas variaciones de lenguaje ellos expresaron dependiendo de diferentes países? Así que esto sucede en todos los países, y también suceden en las otras lenguas, porque así al final mencionaba también algunas palabras en inglés, sucede también en guaraní. Así que es un fenómeno de la lengua que tenemos que tener en cuenta para poder efectivizar nuestra comunicación, ¿sí? Vamos a considerar entonces nuestro contexto, vamos a considerar la región, en el caso de que viajen o tengan algunos amigos de otros países, también tener en cuenta esas expresiones para poder mejorar nuestra comunicación, ¿sí? En TikTok también suelo ver cuando dicen, por ejemplo, ¿cómo se le llama a una fruta, una banana? En Venezuela, en Paraguay, en Argentina, ¿sí? Veo que el aguacate también tiene varios nombres, algunos le dicen paltas, guacamoles, y el maní. Suelo ver también otro TikToker, creo que es de origen de Estados Unidos, siempre cuenta cómo se marea con las palabras que tienen, con esas polisemias que se escriben de la misma manera. Por ejemplo, el sobre que está sobre la mesa, háblame sobre eso, quiero una sobremesa. Y hay entonces muchas palabras que tenemos que considerar para poder usarlo adecuadamente y para poder también identificar qué fenómenos representa en una conversación, en un discurso oral y también en un discurso escrito, ¿sí? Les dejo ahí en el PowerPoint el enlace por si quieran volver a ver el video. Acá les hago un resumen de las variaciones y después ustedes me van a dar los ejemplos que pudieron anotar, ¿sí?
están viendo, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Sí, Bueno, profe. ok. Vamos a ver acá, cronolecto, sociolecto, dialecto. Dialecto es sin acento. Entonces, se me fue ahí el acento, ¿sí? Bueno, según la edad, entonces le llamamos variaciones temporales o cronolecto. Lenguaje infantil usada por los niños con particularidades propias, generalmente con algunos errores de conjugación o denominaciones de algunos sustantivos. El lenguaje juvenil es un lenguaje informal usado por los adolescentes y depende muchísimo de las generaciones, de la moda. Depende también de la música, porque sabemos que la música influye muchísimo en el lenguaje, más de la juventud, ¿sí? Ahora, entonces, tenemos mucha influencia de los países puertorriqueños, que en el género de reggaetón, que tiene una fuerte influencia en el lenguaje de los jóvenes. El lenguaje de los adultos se caracteriza más por el uso formal del idioma utilizada por adultos. También en los tratamientos se nota la diferencia de lenguaje entre jóvenes y adultos, ¿sí? Por ejemplo, en los saludos, en las formas de saludo, es diferente entre los adultos o entre los adultos mayores, y entre los jóvenes siempre es un lenguaje mucho más versátil, informal, más dinámico. Según el nivel de escolaridad, a lo que le llamamos sociolecto, esto está relacionado con los niveles de lenguaje que estuvimos viendo. Lenguaje culta o escolarizada, usada por personas que han tenido acceso a la educación formal. Lenguaje no escolarizada, usada por personas que no han recibido una educación formal, que han aprendido la mayoría de las palabras de oído. Y como muchas de esas palabras se pronuncian mal en el contexto y no siempre se escucha tan bien, entonces ahí se van reproduciendo los errores y se van distorsionando las pronunciaciones. Según el medio geográfico, según las variantes, según las variaciones regionales, le llamamos dialecto, están marcadas por diferencias en la pronunciación, en la entonación y en el vocabulario, pero no presentan cambios en su pronunciación. Se pronuncia bien, sino que acá lo más llamativo es que a la misma palabra le damos diferentes significados, así como vimos en el video, ¿sí? Que pana, yo me acuerdo que mi papá tenía un sombrero de pana, pero pana en México se llaman amigos, ¿sí? Amigos en Paraguay, como diríamos amigos, en un lenguaje más coloquial, más informal. ¿Tienen algún ejemplo? Profe, ¿Sí? con respecto a las variedades regionales, podría Sí. ser, por ejemplo, la piña, que en Paraguay es una fruta, pero en Argentina piña es otra cosa, es como un golpe. Exactamente, excelente, excelente. Un ratito voy a dejar de compartir eso. Eso me dijo Belén. Sí, profe, yo fui. Sí, genial, Belén. Entonces, piña en Paraguay decimos al ananá, al abacaxi o abacaxi, que se le dice en guaraní, pero sin embargo en Argentina es un puñetazo, ¿verdad? Es un golpe. Excelente. ¿Tienen otros ejemplos? Pueden ser de dialecto, pueden ser también de cronolecto, lo que hoy en día, ¿qué palabras ustedes usan, por ejemplo, para decir que la fiesta estaba buenísima, que la fiesta estaba re cool, como dicen hoy en día? U otras expresiones propias de la generación de ustedes. ¿Cómo le dicen hoy en día tener novio? En la época de mi mamá se decía afilar.
Mi mamá decía, no afiles tanto, no. Ella usa la frase, la palabra afilar. Sin embargo, en mi época ya decíamos festejar. Y después yo vengo escuchando entre mis grupos de estudiantes y eso, ellos andan, dice. Entonces van cambiando las palabras para denotar una misma situación, van cambiando de generación en generación teniendo en cuenta también la edad. ¿Cómo hoy en día ustedes le dicen a tener un novio, a tener una novia? Ya no dicen afilar, ya no dicen festejar, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Con mis grupos de amigos y eso decimos andar también. Andar, andar todavía un lenguaje renovado. Sí, ellos andan, ellos van a andar, están andando, están saliendo, también solo escuchar. Otras expresiones, por ejemplo, expresiones para hablar de la moda. En mi época, por ejemplo, se decía muy fifillas, ya son muy fifivos. Hoy en día ya no escucho más fifí. ¿Cómo dicen ahora ustedes? Tengo un ejemplo contrario a eso, profe. Cuando Sí. algo ya no se usa tanto o algo así, podemos decir como que es vintage, pero como de una manera un poco ofensiva. Ah, sí, sí, vintage es una palabra que por ahora no más escucho. Sí, muy bien. Creo Con que escuché. costumbres también se Con usa eso, no es solo con la ropa. cuando ya es muy a la antigua. Sí, exactamente. Mi mamá, por ejemplo, decía a la antigua. En mi época nosotros decíamos, incluso en los diarios salía, en esas páginas de humor, salía el viejazo. El viejazo y lo que estaba al toque, ¿sí? Así que esas palabras van cambiando de generación, van cambiando de acuerdo a la edad de los hablantes y eso también se filtran en los escritos, ¿sí? Así que ustedes que básicamente van a hacer análisis de textos escritos, tienen que tener en cuenta el contexto, tienen que tener en cuenta en qué país se escribió ese texto. En el caso de que salga algún texto del extranjero, hay que considerar esas variaciones de la región y reconocer. Dice que suele salir uno o dos temas de variedades lingüísticas, ¿sí? Si varía el significado de la palabra de un país a otro país o de una región a otra región, entonces es dialecto. Si varía para denotar una situación, varía el nivel de lenguaje, entonces va a ser sociolecto. Si es nivel de lenguaje escolarizado, no escolarizado, también se tiene en cuenta las jergas que se usan en las profesiones específicas, a lo que le llamamos también los niveles técnicos o especializados, ¿sí? Algunas veces seguramente ya habrán escuchado. Esa es una jerga de los médicos, que ellos nomás entienden, porque es una lengua específica, especializada, que se usa en ese contexto, ¿sí? Después, vamos a retomar nuestra diapositiva. Lenguaje infantil, juvenil, cronolecto, sociolecto. Tenemos también otro que es el idiolecto. No sé si tengo acá. Un ratito les voy a traer acá porque tengo que ver que en el Word eso, que también puede aparecer en el examen.
Acá está. Idiolecto es la forma particular absolutamente personal de la expresión. Cada persona hace de su lengua un uso específico, una entonación propia. Hay reiteraciones que utilizamos sin darnos cuenta, o hay esas palabras que nos sirven de puentes para pasar de una idea a otra, o mientras estamos rebuscándonos en nuestros pensamientos una palabra más precisa, usamos algunas muletillas que suelo escuchar yo mucho por ahora, lo que es tipo. Tipo, agregan cuando le faltan palabras o para usar de puentes de una idea a otra. Estas son ya formas muy particulares de la variación. Ahora vamos a pasar a los registros. Son las circunstancias más o menos transitorias. No dependen de tantos factores como en las variedades lingüísticas, sino más bien se dan en las relaciones entre el emisor y el receptor. En una lengua formal, por ejemplo, decimos, por favor, présteme la documentación. En una lengua informal se puede usar enunciados como, che, qué macana, me olvidé el tapabocas. Depende también, el registro depende también del canal utilizado. Si hablamos en un lenguaje oral, podemos decir, escúchame lo que te voy a decir. Eso usamos en el lenguaje oral. Pero si vamos a escribir, cambiamos este registro y decimos, solicitamos su amable atención. Entonces, a estas variaciones más transitorias le denominamos registros. No llegan a ser como las variedades de lengua, ¿sí? Y acá les presento un texto que había salido en el diario Última Hora. Se suele usar algunos enunciados de estos textos para poder hacer ejercicios con esta misma imagen. Dice, por ejemplo, me voy en Areguá, quité 5 en el examen, me hallo demasiado, anda por su cabeza, voy a ir a venir, mira un poco, te dije luego, demasiado mucho, ¿sí? Como hablamos los paraguayos, se titula un artículo que fue publicado en Última Hora. Acá está el enlace ahora del PPT, ustedes pueden ver el artículo inextenso, yo solamente saqué 2 párrafos para que pueda servirnos de ejemplo. Voy a venir ahora el lunes para quitarte la foto. Cualquier paraguayo entiende esta oración, que no deja espacio para otras interpretaciones. Pero si entre la audiencia hay algún extranjero, el mensaje les resultará confuso y contradictorio. No nos damos cuenta, pero nuestro castellano es a veces inentendible para quienes no están familiarizados con esta peculiar forma de hablar. El paraguayo habla en castellano paraguayo, responde el periodista y escritor Mario Rubén Álvarez, y agrega que todas las regiones de América adoptan la matriz general, que es la lengua española, pero acomodan el idioma a su realidad. Intervienen, cortan, alargan, le inventan significados, etc. Hablamos una variedad paraguaya de español. El artículo es más extenso y también en este mismo artículo se le entrevistó a la profesora Inca Pleyar, que es una referente de lengua española en nuestro país. Así que les invito para que ustedes puedan leer y puedan observar cómo se filtra todas esas variaciones propias de nuestra región en nuestro discurso oral y también en el discurso escrito, para que ustedes vayan ensayando cómo identificar y cómo denominar eso. A continuación les copié solo para paraguayos, que también es un material que encontré en un periódico. Por ejemplo, las frases, le pegó todito mal. Todas las palabras están en español. Las palabras están bien escritas. Podemos decir que no hay errores de concordancia, de ortografía.
pero sin embargo la estructura es un calco semántico de la oración en guaraní. Hay que considerar que nuestro castellano paraguayo tiene una fuerte influencia del idioma guaraní. En muchas expresiones se filtran palabras en guaraní al castellano o algunos morfemas del guaraní, como por ejemplo, venina, haceme, haceme un poco. En el ejemplo de venina, por ejemplo, se filtra, se acopla al lenguaje, en la lengua española, la partícula na, que en guaraní denota ruego, denota por favor. Entonces, cuando solicitamos nosotros una acción, cuando mandamos algo y queremos suavizar, ahí se filtran, usamos el morfema na. Haceme na, decime na, ¿sí? Yo escucho muchísimo eso en el nivel coloquial del lenguaje. Y hay otras influencias del guaraní, que no es precisamente con morfemas o con palabras, sino con el calco semántico. ¿Qué significa eso? La estructura de la lengua española y la estructura sintáctica de la lengua guaraní son totalmente diferentes. Y en nuestro castellano paraguayo se observan oraciones hechas en castellano, con todas las palabras en castellano, pero sin embargo tiene un calco semántico guaraní, como en este caso. Le pegó todito mal, es una traducción literal de hombre potiva y peitesu, ¿sí? Y que solamente se comprende con ese sentido acá en Paraguay porque nosotros tenemos la base de nuestro idioma guaraní internalizado incluso cuando hablamos en español, que equivale a le dio una paliza. Esta sería la frase de un castellano castizo, de un castellano estándar. Le dio una tunda, le dio una golpiza, pero nosotros escuchamos muchísimo y también usamos le pegó todito mal, ¿sí? Que es de una influencia guaraní. Voy a ir a venir, yo suelo escuchar la frase completa. Voy a ir a venir. Cuando hacemos la despedida es como si fuera que no queremos dejar el grupo o queremos comprometernos a que vamos a volver, pero sabemos bien que ya no va a volver esa persona. Decimos o escuchamos, voy a ir a venir, o voy a venir o voy a ir a venir. Esa es también una influencia de la lengua guaraní y que es una traducción literal de la expresión en guaraní de ajatayu. Ajatayu es una expresión que se usa muchísimo en guaraní para comprometerse de ir a venir, pero que no se cumple. Utilizada como sinónimo de voy y vuelvo. Esta sería una frase más de castellano castizo, pero en Paraguay nosotros escuchamos muchísimo esta expresión. Me voy a ir ahora mañana. O también yo suelo escuchar y yo suelo usar me voy ahora después o voy a hacer ahora después. ¿Qué es lo que significa eso? Eso si escucha un extranjero jamás va a entender, ¿sí? No significa que voy a hacer ahora. No significa que voy a irme ahora. Pero el ahora que traducimos del guaraní, del ajata anga coeno, de la ajata anga upei, de la yapota anga upei, denota un compromiso, una certeza de que sí o sí se va a hacer, ¿sí? Pero no ahora mismo, se va a hacer después. Pero con eso es que se hace un compromiso que se va a realizar esa acción. También es un calco semántico de la oración en guaraní, ajata anga coeno, en el que ahora enfatiza cuándo ocurrirá la acción y enfatiza la certeza de que ocurrirá esa acción. Te voy a contar ahora después. Traducción literal de la expresión en guaraní de amon utan debe anga upei, en la que el ahora enfatiza cuándo se cumplirá la acción prometida y también denota una certeza. Influencias como estas, expresiones como estas escuchamos cotidianamente en el lenguaje coloquial, ¿sí? Incluso en algunos casos yo escucho, incluso en el lenguaje culto, en el nivel culto, una expresión
que usamos muchísimo. Atiendan cuando desarrollan otras clases de otras áreas del conocimiento también. Un poco. Les voy a explicar un poco. Realicen un poco la actividad. Participen un poco. Respondan un poco, ¿sí? Un poco en ese contexto no hace referencia a la cantidad, ¿sí? Poco es un adverbio de cantidad, ¿sí? Esa es la definición denotativa de la palabra poco. Pero cuando usamos en contexto de una explicación o incluso de muletilla, es una traducción del morfema mi, que es del guaraní, y hace referencia a suavizar la expresión, ¿sí? En guaraní decimos yapomí, eremí, ejomí, amombe umita pm, añemita pm, y eso se traslada, se traduce para usar en el castellano paraguayo y usamos un poco. Hace un poco, conta un poco, participa un poco, para que tengan en cuenta los fenómenos de las lenguas, más aún cuando conviven en una misma región y conviven en los mismos hablantes. Eso sucede, yo veo, en todos los países de América. Creo que también a eso se debe tantas variaciones de la lengua, porque ustedes saben que en cada país americano hay muchísimas lenguas autóctonas, ¿sí? Que si bien no todas son lenguas oficiales, tal vez ni se reconozca tanto su existencia, pero subyace toda nuestra lengua española. Entonces ahí encontramos algunas de las explicaciones de estos fenómenos que se dan en toda América. Bueno, hay algunas consultas con respecto a las conceptualizaciones, las clasificaciones que estuvimos haciendo, para poder volver a repetir antes de pasar al ejercitario. Un ratito, ya les muestro entonces el ejercitario, si no hay dudas conceptuales como para volver a repetir la explicación o buscar otras estrategias didácticas. Es importante que ustedes me den ese retorno. De esa manera también yo voy buscando estrategias para hacerme entender, ¿sí? Acá tengo un mensaje por mi parte, todo claro, que dice Yara. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar al ejercitario, que después les voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Si tengo tiempo, voy a cargar también en el formulario Google, porque de esa manera ustedes van a tener cuáles son las respuestas correctas. En las prácticas es muy importante saber todas las opciones que ustedes van marcando y cuánto van acertando, ¿sí? Porque de acuerdo a esos aciertos, ustedes tienen que intensificar la práctica. El estudio, la relectura de lo que desarrollamos, la práctica en los ejercitarios que tienen. Yo no sé si ya tienen testeándome, que tienen que ir practicando y no solamente dejar esto para la hora de la clase, ¿sí? 2 horas semanales es insuficiente para lengua española, ¿sí? Así que voy a hacer todo lo posible de prepararle también esto en Google Form, entonces ahí van a saber cuántos puntajes logran. De acuerdo a eso, ustedes se van midiendo si realmente pueden aplicar lo que estudiamos, ¿sí? Si no pueden aplicar, eso quiere decir que hay que retomar la teoría, que ya corre por la cuenta de ustedes,
releer, profundizar, mirar los manuales que están en la bibliografía para poder desarrollar esa habilidad de identificar las opciones correctas. En lengua española se puede dificultar muchísimo todos los temas, teniendo en cuenta que es un examen de ingreso. Un examen de ingreso es justamente para filtrar. Entonces, todas las teorías que nosotros estudiamos, las normativas que nosotros estudiamos, se puede llegar a complicar bastante. Por eso, tienen que practicar y poder aprobar esto, ¿sí? Bueno, acá tenemos, este es el ejercicio 2. El ejercicio 1 ya está en el grupo de WhatsApp para que puedan hacer. Bueno, yo les voy a leer y ustedes tienen que tratar de identificar la respuesta, por lo menos unos cuantos. Y si me doy cuenta que no aciertan, yo no les voy a decir cuál es la respuesta correcta. Quiero que vayan probando y vuelvan a releer lo que vimos hoy, a profundizar un poco para poder afianzar, para poder fijar estos temas, ¿sí? Lee comprensivamente las consignas y marca la opción correcta. El acto perlocutivo refleja en el diálogo. El acto perlocutivo es el efecto que produce ese mensaje en el receptor, ¿sí? De acuerdo a la intención del hablante, va a producir un efecto en el receptor, ¿sí? El breve diálogo dice, ¿puedes traerme un vaso de agua? Sí, enseguida, ya te lo traigo, le responde su interlocutor, ¿sí? Vamos a ver, ese mensaje, esa respuesta, la primera oración es un pedido, ¿verdad? ¿Puedes traerme agua? Es incluso en la palabra, incluso el verbo usa el verbo pedir, entonces es explícito el pedido. La respuesta es lo que vamos a analizar. Sí, es una afirmación. Enseguida ya te traigo. Esta respuesta tiene la intención de rechazo, de acatamiento, de desdén o de sumisión. ¿Podría ser acatamiento, profe? Muy bien, muy bien. Esta primera actividad les voy a decir la respuesta porque acertó. ¿Quién me dijo eso? Pasa que cuando yo tengo que poner, quiero ver después. Tengo que cambiar el formato, parece, para poder verles. Excelente. Denota acatamiento. La intención entonces es acatar, no es rechazar. No denota tampoco una sumisión, una genuflexión, ¿sí? Sino que solamente acata y cumple el pedido del receptor. Excelente. Situaciones como Profe. estas. Sí. Con respecto a la opción de sumisión, ¿en qué caso, por ejemplo, o sea, en el ámbito militar, por ejemplo, usan mucho a la orden, a su orden? En ese caso sí sería Exactamente, sumisión. sí, totalmente sumisión. Y en el trato de esclavo, amo y esclavo. Sí, mi señor, sí, su merced. Entonces, en esas expresiones se denota muchísimo sumisión. Muy buen ejemplo lo del militar también. Se nota cuando hay una relación de jefe y subordinado, pero no siempre eso tiene que ser así. Hay nomás personas también que le gusta esa actitud, ¿verdad? Porque el respeto no hace falta expresarlo con sumisión, ¿sí? Con un acatamiento ya es más que suficiente. Eso también para cuidar nuestras relaciones. Siguiente actividad. En el fragmento,
Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, esta es una frase que corresponde a un cuento de García Márquez. El cuento se titula "Hay algo muy grave, va a ocurrir algo muy grave en esta ciudad". Y de ahí se extrae, ¿sí? Yo creo que en el examen se puede extraer del texto completo que se presenta, que siempre se presenta un texto completo para analizar. Se puede extraer de ese texto completo. En ese caso es importante que ustedes miren el párrafo completo, porque todo ese contexto es lo que les va a dar más sentido a esta expresión, ¿sí? Entonces este es un fragmentito del cuento y uno de los últimos que abandona el pueblo, porque una persona salió a decir en un pueblo que algo muy grave iba a ocurrir y toda la persona empezó a creer y empezaron a emigrar del pueblo. Iban dejando solo el pueblo porque empezaban a creer en que algo muy grave iba a suceder. Y uno de los últimos que iba a dejar el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Era la última casa, la última familia prácticamente que quedaba en el pueblo, como que no podía aceptar, no podía permitir que caiga la desgracia sobre ellos, también decidieron irse del pueblo. Esta expresión, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. El alto ilocutivo que se concreta es de duda, es de advertencia, es de orden, es de afirmación o es de deseo. Pueden ir haciendo descartes también. Hay veces que es muy difícil delimitar las intenciones de las frases. Entonces, acá, por ejemplo, sabemos que no hay duda, ¿sí? Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. No hay duda. No denota duda. Después ustedes pueden hacerse las preguntas. ¿Quiere que caiga la desgracia sobre su casa o no quiere que caiga la desgracia sobre su casa? Profe, ¿podría ser orden? Está ordenando que caiga la desgracia sobre su casa. ¿Sería que ordena que no caiga la desgracia? ¿Y cómo sería lo contrario a eso? Porque orden es que, sí, también se puede ordenar que no se haga algo. ¿Qué está queriendo que suceda? ¿Por qué está queriendo que no suceda? ¿Quiere evitar que venga una desgracia? Podría ser deseo. Muy bien, y esta es la segunda actividad que voy a decir la respuesta. Hay veces que no va a ser tan fácil identificar eso, ¿sí? Así que yo quiero que usen todo su sentido común, porque nosotros usamos nuestro sentido común para comunicarnos. Nosotros no tomamos conciencia de toda esta teoría cuando expresamos una intención, emitimos un deseo, conversamos, dialogamos, escribimos, ¿sí? Así que tenemos desarrollado nuestro sentido común para poder enfocarnos a lo que queremos comunicar. Y eso quiero que traigan y hacerle trabajar para poder identificar. Vayan descartando. No es una duda porque no expresa duda. No es una advertencia porque nos dice cuidado, que no venga la desgracia. Las advertencias generalmente se usan con interjecciones. Las interjecciones son frases cortas que generalmente se usa con signo de admiración para poder advertirte de alguna cosa, ponerte en alerta o para imprecar. Así que no hay ninguna frase de esa naturaleza. Entonces van descartando para que puedan llegar a la respuesta más adecuada. No es una afirmación, no puede ser una afirmación porque el verbo está en el modo subjuntivo. El modo subjuntivo denota posibilidad
duda, hipótesis. ¿Sí? Entonces no se va a usar esa conjugación verbal si estamos afirmando una situación. Si dijera, por ejemplo, acá, cayó la desgracia sobre nuestra casa, entonces sí se está afirmando, ¿sí? Se usa verbo en el modo indicativo que denota una certeza de que sí ocurrió la acción o que va a ocurrir la acción, ¿sí? Así que, aparte del sentido común, fíjense un poco también en el verbo. No es entonces afirmación, no es advertencia porque no usa ninguna interjección, no hay palabras que expresen dudas. Las palabras que expresan dudas, ustedes saben que son quizás, tal vez, posiblemente, probablemente. Y acá en Paraguay nosotros usamos mucho el a lo mejor, ¿sí? A lo mejor expresa duda y expresa deseo también. Es admisible esa frase, solo que tenemos que cuidar que cuando usemos sea realmente lo mejor que pueda pasar, ¿sí? Me acuerdo que mi profesora de castellano siempre nos decía, pueden usar la frase a lo mejor, pero no digan, Juan todavía no llegó a clase, a lo mejor se accidentó, porque no es lo mejor que le pueda pasar a Juan. Entonces, en ese caso va a ser incorrecto, no el uso sintáctico, sino el uso semántico de esa frase que expresa una duda o posibilidad. Nosotros a lo mejor usamos, en vez de posiblemente, probablemente. ¿En qué caso queda bien usar Juan se ausentó a clases? A lo mejor sacó la lotería y se quedó a festejar. Es lo mejor que le pueda pasar, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí es correcta usar. Así que eso también tienen que cuidar. Bueno, afirmación dijimos que no es. Y una de las compañeras de ustedes identificó que es deseo. ¿Cómo también ustedes pueden identificar que es deseo? Las oraciones desiderativas que estudiamos en la escuela y colegio, nosotros sabemos que se usa ojalá, se usa Dios quiera, se usa el verbo en subjuntivo y también se puede usar el que relativo, que es el que sin acento, no es el que de pregunta, no es el que pasó, sino que el que relativo que indica que hay una oración anterior a esta oración. Y usamos muchísimo para expresar deseo. Que te vaya bien, que te salga todo bien en el examen, ¿sí? Que todas las noches sean noches de bodas, dice Joaquín Sabina, ¿sí? Entonces, con ese que relativo se inician las oraciones, son oraciones ya subordinadas que denotan deseo, ¿sí? Así que esas cosas quiero que vayan anotando y vayan practicando para poder identificar. Siguiente actividad. El acto directivo, exclamativo, expresa en el enunciado. Yo tenía una pregunta. Pues me las hubieras dicho, le respondo, ¿sí? Esta respuesta, pues me la hubieras dicho, denota o tiene la intención de una advertencia, de una obligación, de una suposición, de una recriminación o de una ponderación. Ustedes saben que con los signos de exclamación se pondera, pero no solamente se pondera, se puede también usar en otros, con otras intenciones. Así que no caigan en eso de al ver signo de exclamación creen que sean solamente exclamativa o de ponderación, sino que lean y traten de interpretar la intención que carga esta frase. ¿Puede Vamos ser a, recriminación, profe? a ver un poco, dice, yo tenía una pregunta, pero no hizo la pregunta, ¿sí? Ya pasó ya el tiempo de hacer la pregunta y no hizo la pregunta. Entonces su oyente le dice, pues me lo hubieras dicho. También esta frase nosotros podemos decir, ¿y por qué no me dijiste? ¿Sí? Y se van a dar cuenta ustedes con qué, cuál es la intención de esta respuesta, ¿sí?
Ya no les voy a decir la respuesta porque quiero que vayan practicando. Voy a hacer todo lo posible de cargar otra vez este en Google Form y ahí ponerle la respuesta correcta para que puedan darse cuenta cuando aciertan. El otro es, el acto del habla expresivo se encuentra en el enunciado. Vamos a ver en qué enunciado se expresa. Hay que volver a mirar cómo es el lenguaje del acto de habla expresivo. También este tiene relación con la función expresiva. Así que estudien como si fuera un solo tema esto, para que puedan identificar con más rapidez. Agradezco infinitamente tu muestra de solidaridad. La capital de Bolivia es La Paz. No abandones tus estudios y tus sueños. Los declaro marido y mujer. Nosotros tenemos que identificar un enunciado en donde se usa el acto de habla expresivo. Agradezco infinitamente tu muestra de solidaridad. Yo creo que es. Entonces vos puedes ir marcando eso como tu respuesta, ¿sí? También se puede hacer descartes, porque muchas veces con los nervios parecen todos iguales, ¿sí? Entonces, serenamente, mirar, por ejemplo, esta es la capital de Bolivia, es La Paz. Esta es representativa, ¿sí? Es referencial, se centra en el objeto, que es la capital de Bolivia, y solamente está enunciando, está referenciando, está representando. Entonces, esta no es, ¿sí? Acá dice, no abandones tus estudios y tus sueños. ¿Qué quiere decir esto? Acá se expresa duda, se expresa orden, se expresa exhortación, súplica, deseo, por ahí nomás va a ir. ¿Sí? Acuérdense de esas oraciones de actitud del hablante. ¿Sí? Solo que en esas oraciones nos enseñaron muy fragmentado nomás y no nos hicieron relacionar con esto. Por eso es lo que muchas veces este tema cuesta un poquitito. Esta oración, ¿qué denota? A ver, lo máximo que les puedo decir es que no es. Así que vamos a atrevernos a participar. Nosotros nomás somos 5, nomás somos. La última oración, los declaro marido y mujer. ¿Se acuerdan ustedes lo que estuvimos viendo en los actos de habla, en la clasificación según su intención? ¿Se acuerdan que vimos asertivos o representativos, directivos o apelativos, compromisorios, expresivos, declarativos? ¿Sí? Este último, por ejemplo, es declarativo, ¿sí? Usa incluso la palabra explícitamente. Bueno, y a ella le van quedando menos opciones para poder hacer. Si quedan 2 opciones, el tatetilla es 50-50, así que a la suerte también puede ir a su favor. No tienen que marcar por marcar, no. Eso no hagan. Vayan haciendo todos los trucos y estos trucos ustedes ahora tienen que ir anotando cómo descartar, qué palabra tienen que mirar para poder asegurar esa opción correcta, porque esos 2 puntitos pueden significar el ingreso de ustedes o no, ¿sí? Siguiente. El acto directivo expresivo se encuentra en el enunciado. ¿Cuánto hemos recorrido a través de este territorio de sombra? Expresivo es cuando se denota ese estado anímico. Dicen que adivina el futuro.
y cura con brebajes y oraciones. Y si es un maldito charlatán, denúncielo. Lastimosamente en mi pueblo ya no hay elegidos. ¿Sí? Buscar una oración en donde se reproduce el acto de habla directivo expresivo. Vuelvan a leer la definición de esta modalidad, de esta intención, y ahí traten de aplicar. ¿Sí? Aplicación es lo que vamos a hacer siempre, porque no va a salir, clasificación no va a salir así como para clasificar. Concepto no va a salir para conceptualizar, sino que siempre se aplican. Y para trasladar de la teoría a la práctica hay un proceso mental que tenemos que hacer. Y hay veces que cuesta mucho. Por eso les insisto que practiquen. Y si les cuesta demasiado me pueden decir también, entonces vamos a ir practicando juntos. El enunciado, lo voy a lograr por mi madre. Expresa el acto de admirar, de jurar, de interrogar o de ponderar. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, voy a ingresar, cueste lo que cueste, ¿qué están haciendo? ¿Están admirando? ¿Están jurando? ¿Están interrogando o ponderando? Jurando. Están jurando. Excelente. Así que cuando ven signo de admiración, no relacionen solamente con exclamar y ponderar. Atiendan la carga de significado de esa expresión. ¿Con qué intención se dice? Porque muchas veces en el juramento no se usa la palabra jurar. Si se usa explícitamente, genial. Pero en el examen yo creo que van a estar jugando bastante con eso y hay que ver cuáles son las expresiones en donde que son equivalentes a un juramento, a un compromiso, a un brindis. Siguiente dice, en un acto de celebración de bodas, los invitados en la mesa al chocar las copas dicen por Julia y Matías. Voy a poner mayúscula. La frase indica euforia, promesa, brindis, saludo. Creo que este es muy fácil, ¿verdad? ¿Pudieron identificar? Tenemos el contexto que se brinda con copas. Evidentemente es una pareja. Es en una boda. ¿Qué se hace en una boda? Con una copa en mano. Se brinda. Excelente. Pasamos. En el titular de noticias, San Cosme y Damián recibió distinción de la Organización Mundial del Turismo. Esta es una noticia que salió ayer. Esta frase, este titular, corresponde al acto de habla asertivo, compromisorio, declarativo o expresivo. Fíjense en el verbo está en el modo indicativo, está referenciando una situación, un hecho, que es la distinción de la organización. Entonces, por ahí, vayan tratando de identificar, ¿sí? Siguiente, este es solamente para identificar los nombres, las clasificaciones de las variedades lingüísticas. Las principales variedades lingüísticas son, que yo nomás les pongo ahora como ejercicio, así no va a ser en el examen porque esto es muy fácil. Esto es para que ustedes vayan fijando los nombres nomás, ¿sí? Tenemos la opción A, es apelativa referencial fática metalingüística. Estamos hablando de variedades lingüísticas, lo que hoy estuvimos desarrollando. Sociolecto, cronolecto, idiolecto, dialecto. Apelativa, cronolecto, fática, dialecto. Referencial, idiolecto, fática, dialecto.
Ustedes tienen que identificar cuál es la serie correcta, ¿sí? Cuál es la opción en donde todas esas palabras realmente son las denominaciones de las variaciones lingüísticas. Esto con mirar la clasificación ya van a poder hacer. Creo que ya es la última actividad, nuestra hora también ya está terminando. Lee el estudio de caso y marca la variedad lingüística utilizada. Una señora paraguaya entra en una tienda y solicita a la vendedora argentina que le muestre los modelos de championes que tiene en la tienda. La vendedora no la comprende, entonces le pide ayuda a su compañera paraguaya para que le explique a qué se le llama champión. Esta le cuenta que en Paraguay se dice champión a los calzados deportivos. La vendedora argentina le comenta que en su país se le llama zapatilla, ¿sí? Esta variedad corresponde a cronolecto, sociolecto, idiolecto o dialecto. Dialecto. No voy a decir la respuesta para que los otros no copien nomás. Sí quiero que todos traten de hacer el ejercicio de la aplicación de lo que desarrollamos, ¿sí? Así que estos días, no les digo hoy porque hoy a la tarde tengo clase, les voy a compartir en el formulario Google para que puedan completar y medirse, ¿sí? Ustedes siempre tienen que estar ya tomándose mini examen para poder entrenarse mentalmente, ¿sí? ¿Hay algunas preguntas, consultas, comentarios finales? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a considerar entonces que se entendió la clase. Voy a tomar el compromiso de ustedes también que van a releer lo que vimos para poder aplicar en el ejercicio, ¿sí? Entonces acá cerramos nuestra sesión y nos veremos el próximo viernes. Si por ahí surgen algunas dudas en el transcurso de la semana, ustedes pueden escribirme en el grupo de WhatsApp. Yo estoy ahí con ustedes, ¿sí? Así que en algún momento, cuando tenga tiempo, les voy a responder. ¿Estamos? Gracias, profe. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Buen fin de Chao, semana. profe, gracias. Gracias a ustedes. Estudien, ¿sí? Nos veremos. Que les salga todo bien.